Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre la doctrina de Cristo, específicamente su obra. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre la doctrina de Cristo. Y ya vimos el primer aspecto de la doctrina de Cristo, que es la persona del Señor Jesucristo. Ya vimos muy claramente que Jesús es Dios manifestado en la carne. Y hoy voy a introducir la obra del Señor Jesucristo. Para ver la diferencia, hablando de mí mismo, ya saben que me llamo Manuel Hernández. Si quieres saber un poco sobre mí, mi persona, soy cristiano primero, discípulo de Cristo, creyente de la Biblia segundo, y padre, los dos, de mis hijas, gloria a Dios, y esposo, ¿sí ven? Pero también soy pastor asistente de la Iglesia Bíblica Bautista de Noblesville, en Indiana, y también soy un operador en ciclotrón. ¿Sí ve? Hay cosas que hago. ¿Sí ve? Que es separado de mi persona, de siendo cristiano, padre y todo eso. Tengo oficios, tengo cosas que son parte de mi vida. Okay. Y es lo mismo con el Señor Jesucristo. Puede ser que ya reconoces que Él es Dios, pero la pregunta es, ¿qué había hecho nuestro Señor? ¿O qué está haciendo el Señor? ¿Y qué hará el Señor? ¿No? Entonces vamos a ver tres aspectos sobre la obra de Cristo en este estudio hoy. Y en el próximo mensaje vamos a enfocar un poco más en uno que es muy importante para nosotros en estos días. Y el primer aspecto de la obra de Cristo es la verdad de que Jesús es el creador. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 12, para tener un poco de contexto, la Biblia dice: dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. Entonces esto habla de dando gracias al Padre. El Padre tenía un plan, Dios el Padre. Y ese plan incluye, versículo 13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. Entonces el Padre nos libró y los ponía en el reino de su Hijo. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios por eso. Versículo 16. Ya sabiendo que está hablando del Hijo de Dios, dice del Hijo de Dios, no del Padre, interesantemente. ¿Okay? Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Es decir, Jesús es el creador. Pero pensé que Dios el Padre es el creador. Pues Él también, pero Él lo pensó y fue el Verbo que lo hizo. ¿Sí, ve? Todo es creado en Dios el Padre, pero todo es creado por Jesucristo y para Jesucristo. Algo interesante sobre la divinidad, ¿no? Pero vea que la Biblia dice claramente que Jesús es el creador y eso fue según el plan de Dios el Padre. Eso fue lo que Él quiso. Gloria a Dios. Okay. Y digo esto porque sabemos que hay una cosa que se llama la ciencia en estos días. Y hay muchos científicos que te dicen, según la ciencia, eso es lo que dicen ellos, que ese universo fue comenzado de algo que se llama la gran explosión. Okay. Pero ellos no dicen a ti que están ahí como... Ellos no pueden observar la gran explosión, no pueden observar una creación hecha de una. ¿Sí, ve? Entonces, lo que ellos están diciendo a ti es una hipótesis, es una cosa que piensan según la ciencia que tienen en ese momento, pero no pueden realmente
hacer un experimento para confirmarlo. ¿Sí, verdad? La diferencia entre Dios y esos científicos es que Dios estaba ahí en la creación. Entonces, Él es un testigo de ojo de lo que pasó. Y podemos confiar en Él. ¿Sí, verdad? Entonces, los científicos sí hacen ciencia, pero cuando dicen y que creen en cosas como la gran explosión en lugar de Dios creando todo, ¿sí, verdad? Cuando dicen eso, están usando filosofía para interpretar la ciencia. Y yo quiero interpretar la ciencia según la palabra de Dios, y debe ser lo mismo para ti, cristiano. ¿Sí, verdad? Esto es evidencia historial sobre la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Okay. Mirando más evidencia, vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Oh, saludos, hermana Valeria, que Dios te bendiga. Hebreos 1 y versículo 1, la Biblia dice: Dios, entonces Dios el Padre, ¿no? Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Vea que Jesús es el creador. Él había hecho los siglos. No solamente el universo con el cielo y la tierra, pero también los siglos. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Okay. Y la gran explosión puede explicar en una manera, no completamente, pero puede explicar de una manera por qué tenemos este mundo físico, por qué hay universo, pero no puede explicar por qué hay sociedades, porque hay personas que tienen agencia, que pueden pensar y tomar decisiones, que pueden tener intención y voluntad libre para escoger lo que van a hacer o lo que no van a hacer. Pero Jesús, Él había hecho los siglos también. ¿Sí ve? Todas las cosas materiales y también inmateriales son hechos de Dios, de Jesús. Gloria a Dios. Y la razón por que sabemos esto, hermanos, es porque en Hebreos 11 y versículo 3 la Biblia dice, amén, sister. Hebreos 11 y versículo 3 la Biblia dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. De tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Es decir, la Biblia muestra muy claramente que la gran explosión es falso, porque ellos dicen que pueden a lo menos imaginar el comienzo del universo en un punto muy pequeño de materia física que es posible ver. Puede ser que no con sus ojos, pero con algunas cosas puede ser que es posible ver esa cosa física. Pero la Biblia dice que todo lo que puedes ver es hecho por cosas que no puedes ver. ¿Sí, verdad? Por la palabra de Dios. Bueno, yo estoy viéndolo aquí. Yo no puedo ver el concepto de una palabra, hermano. ¿Sí, verdad? Conceptos son cosas inmateriales. Y Dios había hecho todo por medio de su palabra. Él habló. Ya estoy adelantando el mensaje. Va a explicar aquí en la Santa Biblia cómo fue que Dios había hecho todo. ¿Okay? Pero sabes eso por fe. Y el problema de algunos científicos, no todos, pero la mayoría sí, es que no tienen fe en la palabra de Dios, no confían en esto. Y si no confías en la verdad, solamente hay error. Entonces vas a confiar en pensando que la gran explosión es la explicación del comienzo del universo. Porque, ¿qué más tienes? ¿Sí, verdad? Ya rechazaste la verdad, entonces solamente hay error. Y sí, podemos hablar de que hay algunos científicos que creen en Jesucristo, gloria a Dios, son salvos, pero también tratan de
creer en la gran explosión, a lo menos creen en Jesús. Requiere más estudio de la Biblia y reconocer que la gran explosión no es el principio de la creación, sino el fin de la creación. Pero eso es otro estudio. Dios va a terminar todo en esa manera, no comenzarlo así. ¿Tiene sentido o no? Dime cuántas veces viste cosas explotando y después de la explosión había algo que fue organizado muy bien para hacer algo nuevo. Como yo puedo poner una explosión en mi Ford Explorer y eso se cambia para ser un Cadillac Escalade. Creo que ya sabemos que las cosas no funcionan así. Pero bueno. Esto es el problema con el mundo. El mundo es agnóstico sobre este asunto, sobre el creador y el principio de la creación, hermanos. Para darte un ejemplo, voy a hablar de Carl Sagan, que es un físico muy famoso, especialmente para la generación antes que yo, que vieron a él ahí en la televisión y todo eso. Él es un físico de Cornell. ¿Okay? Y él dijo en su programa en ese televisor que se llama Cosmos, él dijo algo que era esto. Voy a traducir lo que él dijo en inglés, entonces discúlpame si no es perfecto mi interpretación, pero leyendo. Cuando miramos esta teoría de la gran explosión, la pregunta de que no tenemos una respuesta es, ¿cómo fue que esta bola de materia llegó? ¿Y qué estaba haciendo la bola antes de que estaba ahí como bola? ¿O qué causaba la bola de explotar? Entonces no pueden explicar a dónde salió la bola. ¿Sí ve? A lo menos el científico que cree en Dios, pero también cree en la gran explosión, puede decir que Dios había hecho esa bola. Pero científicos como Carl Sagan no tienen explicación. ¿Sí ve? No tienen una respuesta a cómo fue que la bola de materia llegó. Okay. Entonces, siguiendo esta cita de Carl Sagan, entonces miramos algunas historias de creación. Y él comienza hablando sobre historias de la creación que existen en este mundo. Y vamos a ver uno, hermanos. Y la cosa rara es que él evita la Biblia completamente. Oh, no es tan raro, ¿no? Ya sabemos que el mundo no le gustan las cosas de Dios. Okay. Él no quiere recibir la Santa Biblia porque la Biblia dice claramente por fe entendemos. Y él no tiene fe. Él no tiene confianza en la palabra de Dios. Entonces todo lo que hay es error, incluyendo la historia de la creación dada por medio de hinduismo, por medio de los hindúes en uno de sus libros sagrados, pero ellos realmente lo usan como guía, no creen en su libro como nosotros. Ni siquiera lo usan como un fundamento de su religión, básicamente no es. Okay. Para ver la locura de hinduismo, es increíblemente loco. No sigue la razón, solamente sigue emoción y sentimiento. Okay. Y su corazón, como dice la Biblia, puede engañarte. Puede decepcionarte. Pero siguiendo. El libro, uno de los libros de ellos se llama el Rig Veda. Y fue escrito en casi 2400 antes de Cristo, hermanos. Entonces, esto fue una de las historias de la creación que Carl Sagan leyó en su televisión, en su cosa ahí, esa serie de Cosmos. Y vea que el mundo enseña las cosas del mundo. ¿Sí? Él le gusta esta historia de la creación. Y yo, interpretando lo que dice este Rig Veda, ¿okay? Entonces no era lo que no existe. No había aire ni cielos fuera de sí. ¿Qué ha dado aire? ¿Qué ha dado hogares? ¿Había agua allí con sus profundidades? Me gusta ese ritmo, ¿no? La muerte no era ni había inmortal. Señal no estaba allí, lo que divide la noche del día. Esa única cosa, sin respiro, de eso era nada. Oscuridad estaba allí en el principio cubierto de tinieblas. Todo lo que era caos. Comenzamos con caos. Siguiendo, citando. Era vano, sin forma. Por el poder de calor fue nacido ese único.
¿Quién sabe? ¿Quién puede declararlo? Está diciendo que ellos no saben. ¿Sí, va? A lo menos son más honestos que Carl Sagan. Él cree que él sabe. A lo menos ellos admiten que no saben, pero dicen que nadie puede saber. Eso suena como muchos cuando está predicando el Evangelio, ¿no? Ellos dicen que, pues yo no sé, pero yo sé que usted no sabe, no conoce a Dios. ¿What? ¿Cómo así? ¿En serio? Dices que eres agnóstico, pero con el Evangelio de Cristo ya quieres decir que tú sabes que eso es falso. Increíble. Yo soy la persona que dice que conozco a Dios. Debes escuchar y recibir las palabras de Dios sobre el asunto que quiero darte. Otro mensaje. Siguiendo en la cita. ¿A dónde fue nacido? Dice Rigveda. ¿De dónde viene esta creación? Los dioses son después de este mundo. Entonces, ¿quién sabe de dónde sale la creación? Él que sus ojos controlan este mundo y los altos cielos, Él sabe. O puede ser que Él no sabe. Eso es el libro sagrado, el Rigveda de los hindúes. ¿Sí, ve? Imagino que Carl Sagan le gusta eso porque quiere decir que, vea, las historias de la creación que existen en las religiones del mundo no tienen respuesta, entonces debes recibir mi respuesta de la ciencia, porque la ciencia es más grande que la religión. ¿Sí, ve? Y vea que admiten que no saben, no tienen idea. Claro que no, porque no estaban ahí, pero el Señor Jesucristo estaba ahí. Él sabe. Por eso Él dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dime cuál tiene más sentido, creer y confiar en Dios o creer estupideces como eso. Creo que sabemos cuál es más fácil. ¿Sí, verdad? Pero sabemos que la oscuridad es algo fuerte y hace que la gente no cree en las cosas tan simples y obvias en el universo como hay un creador. Es parte de la pelea en estos días, hablar con estudiantes de mi generación y mostrarles que sí, hay un creador, porque ellos realmente no saben nada de eso en América. Nada. Pero vea, hay poder en la palabra de Dios. Vamos a Juan 1. Juan 1. Debo enfocar el mensaje, ¿no? Juan 1 y versículo 3 dice, hablando del verbo de Jesús, todas las cosas por éste fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Sí ven? El verbo habló. Él es aquella palabra que es la luz verdadera. Él habló. Entonces quiero que ustedes miren esta ecuación famosa de Einstein, que es E es igual a mc cuadrado, dice ahí. ¿Sí ven? Y esto muestra que hay mucha energía contenido en poca materia o masa física. Y la cosa que quieres entender, hermanos, es que técnicamente Dios hizo eso al revés. ¿Sí ve? Nosotros podemos sacar mucha energía de materia, pero Dios dio energía para hacer la materia. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4 y versículo 31 dice, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí los enseñaban los sábados. Esto se refiere a Jesús enseñando. Versículo 32. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu, 32. Y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad, y fue por la palabra de Dios. Versículo 36. Y cayó espanto sobre todos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Buena pregunta.
La palabra de Dios es tan poderoso que puede sacar los espíritus malvados de alguien, como ves manifestado ahí, en Lucas 4, por medio del Señor Jesucristo haciéndolo. ¿Sí, verdad? Pero no solamente tiene poder de controlar las situaciones en este momento, esa palabra tiene el poder contenido ahí para crear las cosas. Vamos al Salmo 29. ¿Reconoces que tienes en su mano? Los siglos son hechos por esto, siguen, por la palabra. Salmo 29. Es una bendición tener la palabra de Dios. Cuando hablas y predicas y vives según la palabra de Dios, tiene poder para afectar a otros en este mundo. Salmo 29 y versículo 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Amén. Hay potencia en la palabra de Dios. Tanto que, versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. El Dios de gloria hizo tronar Jehová sobre las muchas aguas. Y Dios es la persona que había hecho las aguas. No solamente eso, versículo 7. Voz de Jehová que corta llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar al desierto. Hará temblar Jehová al desierto de Cades. Y puede cortar las llamas de fuego y puede temblar la tierra, el desierto. ¿Sí ve? Había un momento en Éxodo que Dios habló de ese monte de Sinaí. La gente estaba en temor. Porque cuando Dios habló ahí, Él estaba manifestando un poco de su potestad y su gloria. Y quemó encima de ese monte su presencia. Y estaba temblando la tierra y todo eso. Qué bueno que Dios puede controlar el poder que Él quiere cuando Él habla. Porque Él nos habla aquí y Él básicamente aguanta su poder para solamente afectar nuestros espíritus y almas, más que todo. Gloria a Dios. Pero va a llegar un momento que vas a ver el desierto temblando por Dios hablando. Eso va a pasar en el futuro. También en Salmo 33 y versículo 6, la Biblia dice, hermanos, con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sí, lo dice claramente. Y con el espíritu de su boca, todo el ejército de ellos. ¿Sí, ve? No fue solamente las cosas físicas hechas por Jesús, sino también las cosas espirituales, los espíritus, su alma, usted. Hay una parte de ti que es inmaterial. ¿Sí, ve? Eso fue creado por la palabra de Dios. Él había hecho esa esperma y huevo de sus padres mezclado para procrear, la procreación de alguien. Usó eso para su parte física, pero fue Él que metió la vida ahí, y su alma y su espíritu ahí en concepción. Sí, en concepción. Abortos son asesinato, otro estudio. ¿Okay? ¿Por qué este país está cayendo tanto, hablando de Estados Unidos? Mira los números con los abortos que pasan y puedes decirme después si tú crees que juicio no está llegando aquí a este país. Entonces, hermanos, vamos a mirar esta ecuación otra vez. Pero hice un poco de división para mostrarles algo. ¿Okay? La cosa rara con muchas ecuaciones básicas en física es que usualmente es una ecuación que tiene tres partes. Los tres son uno. Porque siempre es así. Y no solamente eso. Mira las letras de esta ecuación tan rara. ¿Sí ve? Puedes mirar esto y aprender una verdad espiritual si lo comparas. Por ejemplo, sabemos que la energía es invisible, tiene que ver con conceptos de posibilidad de cosas a veces. O la razón del movimiento de algo, si estás hablando de energía
potencial o energía cinética, ¿cierto? Puedes conectar eso a lo espiritual en tipología, por eso ponía esto en lugar de igual, porque es similar. Y también masa, materia, ¿sí va? Pero la cosa que cruza y conecta estas dos cosas es Cristo. ¿Sí ve? Tan raro, ¿no? ¿Y por qué hay dos Cs? Porque Jesús es Dios y también Jesús es hombre. ¿Sí ve? Es por Él es el puente. Él es la escala para conectar lo espiritual y lo material de la manera correcta. Él es la manera en que puedes conocer a Dios. ¿Recibiste a Jesús? Gloria a Dios. Cosas para que piensas, hermanos. Hay mucho así. Toda la ciencia que existe es técnicamente tipología de cosas celestiales. Son parábolas hechas por Dios en la creación. Y hay mucho de eso, gloria a Dios. Okay. Pero hablando del segundo aspecto ya, hermanos, vamos a hablar de esto, que Jesús es nuestro conservador también. ¿Sí ve? Él sostiene el universo, no solamente lo creó, sino Él lo sostiene en estos momentos. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Entonces, esto es una obra de Cristo que sigue en estos días. Es la obra primordial. Puedes decir que sí, Dios sigue creando almas cada vez que alguien nace, gloria a Dios. ¿Sí ve? Pero básicamente todo el tiempo está sosteniendo lo que está aquí. Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 17 la Biblia dice. Y Él, hablando de Jesús en el contexto, y Él es antes de todas las cosas porque Él es el creador. ¿Sí ve? Jesús existe sin la creación, Él es Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. ¿Sí ve? ¿Qué significa eso? Subsisten. Subsisten. Eso requiere que alguien lo mantiene en lo mínimo, en las cosas más pequeñas. ¿Sabes que los científicos en estos días hablan de átomos y cosas más pequeñas como particulares subatómicos, como protones, neutrones y electrones y todo eso, ¿cierto? Okay. Es Jesús que subsiste todo eso. Hay 4 fuerzas en física. Hay gravedad, creo que sabemos de vea, vamos a verlo en acción. Si ve, me quedo en la tierra por gravedad, ¿cierto? Okay. También la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear que es débil y la fuerza nuclear que es fuerte. Hay 4. Okay. Y la diferencia entre gravedad y esa fuerza fuerte nuclear es increíble. Las fuerzas que están ahí. Pero Jesús es la persona que subsiste eso. Es Él aguantando protones y neutrones en un núcleo para que no se atraen a los electrones y se explotan. Eso mantiene sus átomos como son. Esa fuerza nuclear fuerte. ¿Sí va? Y hay muchas otras cosas que podemos mirar, hermanos. Pero el punto es que todo subsiste por Jesús. ¿Sí va? Es por Él que el sol puede dar sol al justo y también al injusto. Dios aguanta todo eso, según su palabra. Okay. Hablando de eso, es muy interesante, hermanos, que hay una diferencia en tamaño entre esa fuerza nuclear y gravedad que puede ser mostrada como 10 a la 40 mol poder. Es un 1 con 40 ceros después.
Eso es interesante para cristianos porque si sabes un poco sobre el número de 40 en la Santa Biblia, tiene sentido que el universo es hecho en esa manera, porque este universo está en prueba y va a ser destruido. Eso es lo que significa 40. Mostrando que todo tiene propósito. Claro que si Jesús está aguantando o sosteniendo este universo, Él va a ser de una manera que muestra cosas a nosotros. Y digo esto, hermanos, para que reconoces la misericordia de Dios. Acuerda, Él da sol al justo y también al injusto. Misericordia para que ellos puedan cambiar. Y es por la misericordia de Dios que todo se mantiene, pero de una manera temporal. Va a llegar un momento que todo esto va a ser destruido. Pero gloria a Dios por eso, porque Él conserva en más que la manera de sostener, también Él puede salvar nuestras almas. Vamos otra vez a Colosenses 1. Oh, parece que se me olvidó leer esto. Vamos a Hebreos 1, vamos a leer ese versículo para que lo veas. Dice muy claramente que Jesús está sosteniendo todo. Hebreos 1, versículo 3, hermanos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Hablando del Hijo de Dios. Él sostiene todo. ¿Okay? Bueno, Dios quiere salvarnos. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 20 dice, y que por él reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Por él digo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y fue por la obra en Calvario donde Jesucristo murió en la cruz, no por sus pecados, pero para los pecados de nosotros. Y cuando Él fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos el tercer día, mostrando históricamente en ese hecho histórico que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra la muerte y que Él es la única esperanza que existe para nosotros. Cuando Él hizo eso, Él mostró que Él quiere salvar nuestras almas también. Él quiere reconciliarnos al Padre. Él quiere hacer más que solamente sostenernos en nuestra situación con pecado en nuestra alma. Él quiere liberarnos de eso. ¿Sí, verdad? Y esto muestra una diferencia muy grande entre el Señor y nosotros. Porque yo sé que había muchas cosas cuando era niño que se dañaron, como mis juguetes. Y en lugar de tratar de arreglarlos para reconciliarlos o restaurarlos de una manera, ¿sabes qué? Lo boté en la basura. Dios no es así con nosotros. Pero somos tan menos que Dios que somos más insignificantes comparado a Dios que ese juguete a nosotros. Pero Dios, Él quiere salvarnos y hacer más con nosotros. Y vea que Jesús reconcilió todo en los cielos y la tierra. Y es por eso que en Salmo 19, versículo 1, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Puedes ver en las constelaciones, antes de que fueron corruptidos por medio del diablo en ese zodiaca, antes de eso viste esa historia sobre Jesucristo llegando para salvarnos ahí, en las constelaciones. Gloria a Dios. El Evangelio en las estrellas, porque Dios reconcilió eso. Toda la creación. Y eso es importante, hermanos, porque parte de la obra de conservación tiene que ver con la gracia de Dios, que te restaura eternamente. Porque borra sus pecados para que puedas tener relación personal con Dios para siempre jamás. Y cuando este universo, estos cielos y la tierra son destruidos por Dios, usted sigue. Porque recibiste esa obra en Calvario. Gloria a Dios. ¿Eres salvo?
Y el tercer aspecto, hermanos, es Jesús siendo el consumador de todo. La consumación. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 7, hermanos, la Biblia dice: en el cual tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, remisión de pecados por las riquezas de su gracia. ¿Sí ve? Es por la gracia que tienes redención y remisión de pecados, gloria a Dios. Que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que Él se había propuesto en sí mismo. No digo todo esto porque vea que la obra de conservación está ahí en Efesios 1. Pero todo eso es el base, el fundamento de lo que pasará en versículo 3, versículo 10, discúlpame. Versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él digo. Y hay una dispensación del cumplimiento de los tiempos a donde todo va a estar en Cristo, todo va a ser consumado en él. Y es por medio de esta obra de conservación que la consumación tiene significado y justificación. ¿Cuándo es esa consumación? ¿Cuándo va a ser terminado? Todas estas cosas. Para darte un poco de eso, vamos a Isaías 28. Isaías 28. Creyentes de la Biblia, cuando sigues aprendiendo más que está en la Santa Biblia, vas a ver más aspectos de todas estas cosas, pero quiero verlos en una manera general. ¿Okay? Para introducirlo aquí, porque hay hermanos que solamente escucharon la clase para nuevos creyentes de la Biblia. Pero cuando sigues leyendo la Biblia y oyendo predicadores y enseñadores, ahí predicando, enseñando la Biblia y sigues ahí procurando la Biblia con diligencia, vas a aprender más y más y más sobre estas cosas. Isaías 28 y versículo 22, vamos a ver un aspecto de la consumación. Y la Biblia dice: por tanto, no os burléis ahora, porque no se arriesguen vuestros castigos. Porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y este contexto tiene que ver con el día del Señor, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Vea que la primera venida Él salvó nuestras almas. En la segunda venida Él va a consumir sus enemigos. Tienes dos opciones. Puedes recibir a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y específicamente su alma, o recibirle como león de tribu de Judá que va a destruirte completamente. Es su decisión, pero no controla esas consecuencias. Y hay mucho más sobre la consumación, incluyendo la destrucción del universo. Otro estudio. Entonces, hermanos, esto es los tres aspectos de la obra del Señor Jesucristo. Parece que Él hace muchas cosas. Él había hecho muchas y Él sigue haciendo mucho más. Él es Dios. Sin Él somos nada, ¿cierto? Pero quiero que entiendas más que todo que el aspecto central de conservación salva y revela los otros aspectos en una manera muy clara. Es cuando recibes a Cristo como su Señor y Salvador, reconoces que Dios es Jesús, que Él es el Creador y que Él consume todo y termina todo. Puede ser antes de conociendo a Cristo personalmente, creíste en Dios como los musulmanes.
¿Sí ve? Pero no sabía quién era Dios. Es por Calvario que puedes conocer a Dios personalmente y decir que sí, Dios se llama Jesús. Eso es su nombre, el Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Sí ve? Calvario es central en todo esto, hermanos. Es de centrar a la obra de Cristo. Es de centrar en la historia humana. Mira nuestros calendarios que reflejan los años después y antes de Cristo, ¿cierto? ¿Sí ve? Todo se apunta a ese momento ahí en la cruz. Y la pregunta para ti que tengo es que si miraste a Calvario para vivir. ¿Sí ve? El propósito de su vida es básicamente tomar una decisión sobre el Hijo de Dios. ¿Vas a recibirle como su Señor y Salvador o rechazarle? Eso es porque existe. Eso es la primera manera en que puedes dar gloria a Dios si recibes a su Hijo. O puede ser que era católico como yo, un católico romano. Y yo sabía que Jesús era Dios. Yo sabía que Él era lo menos el creador. Yo no sabía nada de esto, pero sabía un aspecto. ¿Sí ve? Pero yo estaba confiando en los sacramentos de la Iglesia Católica para ayudarme. ¿Sí ve? Mi comunión, mi confirmación debajo de San Francisco de Asís y todo eso. Estaba confirmando en eso. No en la obra de Jesús en Calvario, sino en mis obras. Mi confirmación. ¿Sí ve? Y es por eso que no podía ver muy claramente estos aspectos de la obra de Cristo, porque no tenía a Él y su obra de Calvario para salvar mi alma en ese tiempo. ¿Sí? Religión, especialmente las denominaciones, entre comillas, cristianas, de catolicismo, ortodoxo griego, ortodoxo ruso, testigos de Jehová, mormonismo, lo que sea. Todos ellos son muy buenos en ofuscando la obra de Cristo en Calvario para que no recibes a Cristo como Señor y Salvador, para que no renaces, para que no tienes vida eterna. Por eso recibe la palabra de Dios. Tiene el poder para convertir su alma. La ley perfecta, es lo que dice, que convierte al alma. Salmo 19. Vamos a Efesios 2, hermanos. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 4, mostrando la obra de Dios, dice: Empero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Conservación, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí ve? Es por la misericordia de Dios que Jesús fue enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ve? Que envió su Hijo unigénito, ¿cierto? Tú sabes el versículo 1:3, ¿no? Dios mostró su amor para el mundo en la cruz de Calvario. Pero si recibes la cruz, Él te da la gracia que te salva. Eso es lo que quiere Dios. Él quiere conservarte más para un tiempo pequeño. Él quiere darte vida eterna. Y todo eso es por la obra de su Hijo Jesucristo, haciendo todo. Fue Jesús que fue a la cruz, que fue inmolado en esa cruz. Como todas las canciones bonitas sobre eso. La cosa rara con esas cosas bonitas es que gente canta esas canciones y no recibieron el Cristo de la canción. Eso me molesta. ¿Estás escuchando lo que dices en la letra? Versículo 7. Versículo 7. Escucho eso en el mundo en inglés también. Hay algunos que dicen que
hablando sobre algo que es verdad, dicen que eso es evangelio, dicen en inglés, es un dicho. Pero cuando llego con el evangelio de Cristo, no quieren recibirlo, dicen que es mentira. Pero ya dijiste que de otra cosa política, que eso es evangelio. Efesios 2 y versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Las riquezas de la gracia de Dios están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? ¿Renaciste, eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Confiaste en Cristo y la obra de Cristo y no en sus obras? Vea, versículo 8. Versículo famoso, ¿no? Pero mira la primera palabra. ¿Por qué? ¿Sí? Versículos 8 y 9 se reflejan todo antes. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si confías en sus obras para ser salvo, no eres salvo. No puedes merecer la salvación. El único que meritó la salud era Jesús. ¿Sí, verdad? Y Él quiere ofrecer su justicia a ti. Depende de su decisión si quieres recibirlo como un don o quieres seguir pensando que puedes ganarlo. Como es un salario de sus obras. No es así. Porque el don no va a ser hecho de gracia, sino de deuda. ¿Tú crees que Dios va a dudar a tener una deuda contigo con sus obras, sabiendo que eres pecaminoso? Increíble. Pero digo eso y tienes que reconocer, hermanos, que no creí ese versículo para 24 años en mi vida. Puede ser que no lo crees en este momento. Por favor, humíllate a la palabra de Dios y comienza a considerándolo a lo menos. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2 y versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo por demás murió. Si puedes salvar a sí mismo por sus obras, ¿por qué Cristo fue manifestado en la tierra para salvarte en Calvario? Eso no era necesario. ¿Sí, ve? Pero cuando confías en sus obras, cuando confías en la ley para obtener justicia, estás diciendo a Dios que lo que Cristo había hecho en Calvario era algo extra, no es importante. Gálatas 3 y versículo 1. Pablo siguiendo ahí, tratando de hablar con nosotros y a nuestros corazones, y él dice: oh, Gálatas sin ceso, puedes poner su nombre ahí. Mi nombre estaba ahí para 24 años. Oh, Manuel sin ceso. Alguien como yo que siempre pensaba que mi inteligencia valía un poco para algo. ¿Sabes qué? Yo era sin ceso con las cosas de Dios. Gloria a Dios que no soy sin ceso en estos días. Puede ser lo mismo contigo. Oh, Gálatas sin ceso, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Vosotros, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y Pablo dice esto a la gente en Galacia porque ellos recibieron el Espíritu Santo por creyendo en Cristo, por fe, no por obras. ¿Sí, verdad? Y eso es como recibes a Cristo también, por fe, no por obras. Si crees que su bautismo de agua cuando era un bebé o era adulto, que eso vale para su salvación, como es una obra requerida de Dios, ¿sí, verdad? Ya
Hiciste, Gálatas 12, versículo 21, desechaste la gracia de Dios. Nuestras obras no valen. No estábamos ahí en la cruz. ¿Sí ve? Debes morir por su pecado. No lo hiciste. Tienes nada que ver con eso. La única cosa que puedes hacer con el Evangelio es creer en Cristo, poner fe en Él. Eso es todo lo que haces. Okay. Las obras de la ley, los sacramentos en mi situación. ¿Sí ve? Yo estaba confiando en mi bautismo, en mi comunión, en mi confirmación, esperando que podía casarme y algún día, cuando estoy muerto, que alguien hace esos últimos ritos, si no sabes los sacramentos del catolicismo romano. Yo confiaba en esas obras, estaba siendo alguien que era insensato cuando lo hizo. ¿Sí, verdad? Pero gloria a Dios, no tienes que quedar así. Puedes recibir las palabras del Señor que tienen poder para convertir su corazón, para que recibes Jesucristo y el crucificado. Otra cosa para mostrarles, hermanos, y con esto vamos a terminar hoy. Hay una plenitud en el Evangelio que está aquí en la Santa Biblia. Y interesantemente, esa plenitud muestra la obra de Cristo en una manera completa. Lo hace perfecto. ¿Sí ve? Para los que son interesados, la palabra evangelio se aparece 107 veces en el 1865, la Biblia, la palabra de Dios en español. Es esto. Okay. 107 veces. Entonces la primera vez que se aparece, hay una última vez que aparece y también una media vez que aparece la palabra evangelio. Vamos a mirar esas 3 veces y vamos a ver la plenitud del evangelio y cómo se conecta a estos 3 aspectos. ¿Sí, verdad? La primera está en Mateo 4. Entonces vamos ahí. Mateo 4. Y versículo 23, hablando de Jesucristo en su ministerio, y la Biblia dice: Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino. Okay. En este caso, el reino de los cielos, hablando a los judíos sobre un reino físico que fue prometido. Es algo que aprendes cuando estudias, pero mira que ese evangelio del reino tiene que ver con, versículo 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, haciendo milagros físicos. ¿Sí ve? Y cuando Jesucristo consume todo, ¿sabes qué? Todo va a ser sanado, no vas a tener dolencias. Cuando el rey está en la tierra, Él sana todo. ¿Sí ve? Entonces, el evangelio del reino está conectado con la consumación en parte. ¿Sí? Hay muchos aspectos a eso, no solamente destruyendo a los que son malos, pero también dar la tierra a los buenos, a los pobres de espíritu. Bienaventurados sois, dice en Mateo 5. La última vez que aparece la palabra evangelio es en Revelación 14. Revelación 14. Muestro esto para que puedas ver la grandeza de la palabra de Dios, para que puedas ver que están organizados en una manera especial, algo que solamente puede ser hecho por el Creador y el conservador y el consumador. Él escribió esto. Revelación 14 y versículo 6 dice: Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Es decir, reconoce que Jesús es el creador. ¿Sí ve?
Este evangelio eterno está conectado con la creación que fue hecho por Jesús. Y la media vez está en 2 Corintios 4. Vamos ahí. 2 Corintios 4. Y aquí vamos a ver el evangelio de Cristo. El evangelio que tiene que ver en estos días. Es para nosotros. Es el mensaje que Dios el Padre quiere mandar a cada persona. Para que ellos arrepienten a Él. ¿Sí ve? Y confían en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario. Esa obra de la conservación. Para que ellos puedan tener gracia y vida eterna. Por medio de Jesús. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y terminamos aquí, hermano. 2 Corintios 4 y versículo 3 dice que si nuestro evangelio es encubierto, nuestro evangelio, ¿el evangelio de quién? De Pablo. ¿Y quién estaba ahí con Pablo ahí? Y Timoteo. Por eso dice nuestro. El evangelio de ellos es el evangelio de Cristo. Él predicó ese evangelio. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, vea que es Dios con D minúscula, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y la gloria del Señor Jesucristo es que Él murió en la cruz de Calvario para salvarte de sus pecados. Y Él resucitó mostrando que Él realmente es su única esperanza contra su pecado. Él venció contra el pecado de la muerte. Él. Entonces debes confiar en Él para que usted también pueda tener victoria contra la muerte. Oh muerte, ¿dónde está su aguijón? ¿Cierto? Oh sepulcro, ¿dónde está la victoria? 1 Corintios 15 tiene todo eso escrito muy bien. Pero Pablo básicamente dice que gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? La obra de conservación. Pero vea que el Dios de este siglo, el enemigo, Él sigue cegando los entendimientos de los que no creen, los que están perdiendo, por medio de haciendo que ellos confían en sus obras, confían en ese papa, confían en el Dalai Lama, confían en ese gurú, confían en ese imán, confían en ese profeta de los mormones, confío en Russell, en russellismo, que es testigos de Jehová, y esa sociedad Watchtower. ¿Se ve? Eso es el diablo cegando los entendimientos de la gente, para que no vean la gloria de ese evangelio que está en el rostro del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, para concluir, hermanos, quiero que recibes la simplicidad que está en Cristo. Quiero que reconoces que Él es Dios y Él había hecho una obra en Calvario para conservarte para siempre jamás, mostrando que eres un creador que te importa y que Él va a asegurar que eres consumido en todo, que eres perfeccionado en todo. Puedes confiar en Él en todas las cosas. Pero puede ser que sigues ahí en la ceguera del diablo, de Satanás, pensando que eres una buena persona, que no eres un pecador que necesita esa salvación hecha por Jesús. Y sabes que Jesús tiene algo para ti. Él dice en Lucas 5 y versículo 32, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Si no reconoces que eres pecador, no que pecas pero eres buena, no, que eres pecador, que eso es lo que eres. ¿Sí, ve? No puedes arrepentir de verdad, de corazón, es imposible. Y si sigues así pensando que eres una buena persona, que eres justo, que es tan raro, tienes que comparar a sí mismo a Jesús. Si haces eso, va a ser muy obvio que no eres justo. Entiendo si comparas su vida al mío. Puede ser que era más justo que yo. Yo entiendo que soy pecador. Pero tienes que compararse a Dios hombre, a Jesús.
Recibe la verdad de Romanos 3 y versículo 3 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Jesús. ¿Sí, ve? Entonces te lo ruego, por favor, recibe la verdad sobre el Evangelio de Cristo. Porque Dios rechaza a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Eres humilde? Recibe las palabras de Dios que tienen el poder para salvarte y darte la vida eterna. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la obra de su Hijo Jesucristo. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad que su Hijo es el Creador, el conservador y el consumador de todo. Y ayuda a nosotros a aprender estas verdades que vimos para que se queden en nuestros corazones y mentes, para que podamos mostrar a otros la grandeza del Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno,